Bueno, iniciamos esta extensión de lo que podría ser el Día del Personal de Paz de Naciones Unidas. Esto sucedió el pasado jueves, el 29 de mayo, justo que tenemos que competir con el ejército argentino y ahí tenemos un poco menos de visibilidad. Pero nos proponemos seguir celebrándolo a partir de una cierta crisis que está viviendo Naciones Unidas y todas las misiones de paz en general, y para eso vamos a tener a alguien que ha estado muy cerca y que quiere mucho el tema de las misiones de paz y que ha estado en un lugar, y vaya si es uno de los lugares complicados, y del cual vamos a expresar algunas ideas más a lo largo del programa. No sin antes la voz de Alejandra en su tradicional... Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos los que nos están escuchando a través de FM Soldados y todas nuestras redes sociales. Es un placer hoy tener a un invitado de lujo, el ex embajador en Haití, Pedro von Aiken, en Cascos Azules, en esta epopeya que hemos dado en llamar así, para visibilizar a los hombres y mujeres de uniforme que dan toda su vocación, su impronta para dejar bien alto al argentino allí en el exterior, en estas misiones. Así que bueno, bienvenidos a esta nueva emisión, 1600 programas, Eduardo. Ya pasamos 1600, estamos en la 1601 y con nosotros Pedro von Aiken. Buenas tardes, un gusto estar otra vez aquí con amigos. Me han entrevistado estando en Haití, aquí, lamentablemente por muchos motivos Haití sigue siendo noticia y bueno, aportamos lo que podemos. Yo me fui hace 6 años, pero los contactos siguen y la actualización es permanente. Me imagino, Pedro, vos has dejado gente muy cercana en dos lugares muy difíciles. Voy a jugar con las palabras, aislados. Una es la isla de Cuba, y la otra, de la cual no queremos hablar ni debemos hablar, porque no es nuestro métier, pero sí de Haití, y me consta la alta estima que han ganado las fuerzas de paz desde tu visión. Creo que de esto, bueno, lo has expresado, ¿no es así, sí, Pedro? Sí, a pesar de que cuando yo llegué justo se iba la última fuerza de paz militar, ahora hay una distinta, la que empezó, digamos, aprobó las Naciones Unidas en septiembre, creo, hace 2 años, del 23, pero cuando yo llegué se estaba yendo la MINUSTAH, es decir, la última fuerza de paz militar de Naciones Unidas. Esta es aprobada por Naciones Unidas, pero no dirigida por la ONU, la actual. Sí, realmente, bueno, ya no es más la MINUJUS. No, tampoco, que es la que sucedió. Una fuerza provisional de la cual podemos dar cuenta, pero es casi como lo que está sucediendo en el mundo así como están los ejércitos privados, están también una suerte de privatización de la policía keniata, ¿no? Así es. Y que tampoco le está yendo demasiado bien, aparentemente. No. Iba a ser la fuerza mayoritaria de nueva. Estados Unidos aportó el dinero. Primero Joe Biden $100 millones, ahora después se aumentó otros 40 millones. Pero no enviando efectivos norteamericanos, ni siquiera de otros países, como tenía la MINUSTAH, que tenía latinoamericanos y otros países. Sí, nos consta que hay necesidad de recursos, en algunos casos equipamiento, que quizás es material, financieros, que es para solventar lo que es el budget de las misiones, o recursos humanos. Argentina normalmente ha participado más con ese recurso humano, que es una suerte también de mercado. Suena feo, pero ha sido nuestra oportunidad de lucimiento. No sé si compartís la idea. Sí. Para esta fuerza se habían comprometido unos 2.500 agentes. Hasta ahora solo llegaron 700 más o menos, y solamente de Kenia, y con 700 para 11 millones de habitantes. No alcanza. Siguen hablando de que el aeropuerto es zona prohibida porque está tomado por las bandas. Así es. Y esto me da pie, después de lo que nos diga Alejandra,
para un poco lo medular del tema de hoy. Hoy lamentamos que por un problema estrictamente mío, de una coordinación con la directora nacional de... ¿cómo es que Alejandro La sabe? directora nacional de Política Internacional para la Defensa, la doctora María Cristina Domínguez. Domínguez. Bueno, es un error fundamentalmente mío, no haber... claro, yo tengo WhatsApp, yo le contaba hace un rato a Pedro y Alejandro ya sabe que hay veces que tengo... Cuando yo tengo más de 600 mensajes en un WhatsApp, y bueno, es normal. El anormal soy yo. Así que bueno, será otra oportunidad, puede ser que sea el 9 de junio, nos dijo. Vamos a ver si podemos establecer, porque es muy importante. Ella acaba de venir de Alemania, pero eso, bueno, lo vamos a desarrollar a lo largo del programa. Ale, ¿qué nos decís? Pedro, bueno, para la gente que nos está escuchando, Pedro von Aiken es ex embajador en Haití, fue diplomático argentino con 37 años de carrera, testigo en tierra germana de 39. Ah, bueno, 39, corregimos, por supuesto. Te interrumpo. ¿Se dice ex embajador? No. En Haití sí. Ah, Ex pero embajador en Haití. a mí me corregía, por ejemplo, Cisneros, Andrés Cisneros, pero yo le decía señor embajador, y me decía no, él no era de carrera, era doctor, así que doctor sí, embajador no, pero bueno, listo, es lo mismo que coronel sí, coronel no, doctor sí, doctor También no. soy doctor, no curo a nadie, pero soy doctor en ciencia política. Así que bueno, Sí, ¿cómo testigo, no? Decía, ¿no? Testigo en tierra germana de la caída del muro de Berlín, Sí, que es fue un, mi primer destino, es un primero. hecho trascendente. Bueno, autor de 2 libros, Haití entre el silencio y el hambre, Sí. y testigo de la revolución traicionada, un libro sobre Que lo tenemos acá y ahora lo va a mostrar Sobre Cuba, ¿no? El Alejandra, anterior. sin que Sí, le saquemos así los es. papeles. aquí lo estamos mostrando para los que nos están Sí, escuchando. tenemos un especialista en estos temas, ¿no? Bueno, y también su experiencia tras haber representado en nuestro país, en Alemania, en Finlandia, en Cuba. Hoy es Bien. un honor para nosotros tenerte en el programa y queríamos saber cuál fue el momento más difícil que te tocó en Haití. ¿Cuál fue ese momento que viviste que lo llevas en tu memoria y cómo pudiste solventar ese momento, ¿no? Quizás, ahora ya lo comentaba recién con el coronel, lamentablemente la situación está mucho peor que cuando yo estaba, peor que hace 6 años casi. Pero hubo un momento que casi nos repatrian, helicóptero que se podría haber posado, ella me lo ofreció el embajador dominicano en la quinta del dominicano, claro, es un gran helipuerto. Yo, Pedro, si querés, cuando la cosa se puso dura, durante el Mundial del 18, ahí ese fue el momento, cuando 2018. Brasil perdió Ya algo no estaba que no podía perder. ya no estaba la minusta. No, pero la cosa se había empezado a poner fea de nuevo, había subido mucho el combustible y hubo manifestaciones muy duras, queman llantas, queman gomas, en fin, una serie de cosas. Y se llegó a hablar incluso con la ministra de Seguridad, que es la actual también, Patricia Bullrich. Después no hizo falta, pero ahí no hubo supermercado, menos mal que, bueno, mi señora se encargó de que el freezer estuviera lleno, porque no hubo manera varios días en la embajada encerrado, y no hizo falta en la repatriación, pero se previó repatriar, ir a Dominicana, y después de Dominicana era más fácil, ¿no? El helicóptero, un remedio de lo que fue Saigón. La Y imagen algo así. del Felizmente no llegamos en la diosa Saigón. Dios, yo creí que había sido una sola vez, pero estaba preparada una segunda. Terrible. Pero ahora es la forma, y después si a ustedes les parecido hablar sobre este tema, como no hay aeropuerto en la capital, la única forma es salir por el norte, Cabo Haitiano, a unos 190 kilómetros, vía terrestre o helicóptero, porque los rebeldes, los maleantes, más que rebeldes, porque esto no es la revolución cubana, los maleantes que dirigen el país, cerraron el aeropuerto porque habían llegado a tirar aviones. Por eso hace meses después se reabrió y ahora se cerró. Entonces, salir y llegar de Haití en este momento es complicado, por no decir imposible. ¿Por qué? No hay aeropuerto en la capital,
El segundo del país funciona para muy pocos vuelos, ninguno El norteamericano. segundo sería Cabo Haitiana, Capa Haitiana. Capa Haitiana. Para llegar a un país latinoamericano que podría ser Panamá, con Sunrise, que es una empresa local, digamos, regional de aérea, pero como no se puede ir por vía terrestre porque piden varios peajes los criminales y si no pagás, no te voy a decir lo que puede pasar, está el helicóptero, pero el helicóptero para ir de un lugar a otro de ida son $2.500 sin equipaje, sin maleta, subís al helicóptero, o sea, es Saigón. Y eso suma, por eso yo desconozco realmente si se está por designar o no se ha designado la Cancillería un embajador. El último, mi sucesor, se fue en octubre pasado, y hay una encargada de negocios, que es la cónsul de carrera, por supuesto, pero hasta donde yo sé, no tengo información específica, ni ella puede salir, ni el embajador podría llegar, a menos que tarifas aéreas muy caras a Dominicana o a Panamá, y el helicóptero. Mercado Negro. No hay otra forma de llegar. Por eso es, claro, el embajador americano, que ahora designó el nuevo presidente Trump, para mí una decisión muy inteligente. No designó embajador, el último fue de Joe Biden, sino encargado de negocios, porque hay otro tema. Las autoridades actuales no tienen legitimidad de origen. La última elección fue en el 16, con el presidente elegido en el que yo conocí y al que mataron en el 21. Entonces se han sucedido presidentes, dos, pero sin legitimidad de origen, sin elecciones. Claro, tampoco puede haber elecciones porque el país está, que es un caos manejado por los maleantes, por los criminales. Entonces, en definitiva, sumamente complicado. Vos que estuviste en Haití, ¿cómo es el accionar de esas bandas criminales? ¿Cómo operan? ¿Cuál es la dinámica? ¿Cómo se manejan? ¿Y cómo hace la población para poder subsistir con eso? Mira, estamos hablando de pandillas que atacan con una frecuencia bastante creciente. Son unos 12.000 miembros, dirigidos, son varias bandas, se hablaba en una época de 9. El más importante, el más nombrado, Jimmy Cherizier, ex policía nacional de Haití, y conocido como Barbecue, porque después de matar a su gente, la quema. Por eso es Barbecue. Estos han provocado unas 5.600 muertes en el 2024. Se desplazó más de 1 millón de personas. Después te puedo dejar el machete que estoy leyendo. De alguna manera logran repeler a estas bandas las autoridades del Cabo Haitiano. Por eso ahí se puede llegar. Y gente que yo conocía que vivía en Puerto Príncipe se ha ido a Cabo Haitiano porque se puede llegar en avión de alguna manera, al menos. Lo han logrado pelear. Otras zonas, por ejemplo Artibonite, que es el norte, digamos, de agricultura de Haití, también está con las bandas, pero sobre todo donde están avanzando más es justamente en la capital. Ya está casi el 90% ocupado por las bandas. Bueno, ya estamos en la cuarta parte del programa. Yo tenía esa pregunta de la identificación de las bandas, que ya lo hizo Alejandra, y vamos a pedirle a Charlie que pasemos a los auspicios que son imprescindibles para que esto funcione, para que esto sobreviva, y voy a dar un poco la introducción de lo que va a ser el métier de la editorial de hoy. Así que vamos a la publicidad. Fundación de apoyo al Instituto de Ayuda Financiera para el pago de retiros y pensiones militares. Desde 1992, apoyando al Instituto y las delegaciones de todo el Bueno, país. acá le vamos a contestar después a Janina Radke, que nos está escuchando desde la Antártida. También Peacekeeper, le mandamos un saludo. Y para la segunda parte del programa, ella dice, yo quisiera, si me permiten obviamente, consultarle cuál sería una posible pregunta a una crisis de tantos años y que solo incrementa y no cambia. Gracias. Bueno, vamos a tenerlo para el segundo bloque. La Sociedad Militar Seguro de Vida.
Sociedad Militar Seguro de Vida, 120 años contribuyendo a mejorar la calidad de vida de sus asociados, brindando servicios mutuales en todo el país. El mutualismo constituye el sistema social solidario más antiguo y como tal, solo Sociedad ¿Esto lo está Militar grabando? Seguro de Vida puede generar el espíritu ¿Está titilando y lo Sí. guíe el azul? en todas sus Sí. acciones. ¿Qué se ve? Para ello, Se ve. cuenta con el valor No más tendrías que correr un importante cachito que más para posee. hacer ¿Para Su dónde? personal. al lado de Pedro. Para ayudas económicas, ahorro Sí, y sí, ya estamos acá. facilitación de haberes, tarjetas de crédito y débito, el horario de atención personalizada de la Esa sociedad última que es no de te había dado, esto de 7:45 retirada, la de a Kemp. 13 horas. No, sé si Sociedad no me Militar Seguro de Vida. Uy, seguimos. Bueno, vamos a tratar de desarrollar, lamentablemente sin la presencia de la directora nacional, que la tendremos, si Dios quiere, el próximo lunes, una iniciativa que han tomado varios think tanks del mundo, en vísperas de lo que fue la ministerial, como le llaman, la reunión, la cumbre, la conferencia en Berlín del 13 y 14 de mayo, en la que, por la convocatoria de estas instituciones, donde también estuvo Guterres, el secretario general de Naciones Unidas, se ve a ver qué vamos a hacer con Naciones Unidas, porque evidentemente Naciones Unidas está herida en un ala, como uno dice, porque no estamos bien. Hay una crítica en que se han producido un enorme repliegue, y acá nos da pie para uno de los argumentos que hace Walter Kemp, que es uno de los 5 artículos que en Cascos Azules hemos difundido, y se pregunta si el mantenimiento de la paz está en retirada. Evidentemente hay una crisis, indefectiblemente no podemos hablar de otro modo que hay una crisis en Naciones Unidas, y hay una serie de particularidades que yo he tratado y la quiero compartir con Aiken y con Pedro y con nuestra gente, en que se ha producido una evolución de las misiones de paz en un gráfico que lo vamos a tener y lo vamos a mostrar, en el que se ha incrementado por falta de presupuesto. Han ido cayendo las misiones robustas, las misiones fuertes, las misiones verdes, por así llamarlo, las propiamente misiones de paz, y se han instalado una serie de oficinas políticas en su lugar, en Somalia, en varios otros, a punto tal que ese incremental que se nota ya llega a doblegar la cantidad de misiones de paz históricas. Entonces, hay una declinación de las misiones de paz robustas, del mandato robusto, esas que están en la protección de civiles, estas que están en en toda la temática de una cierta fortaleza para defender el Estado de Derecho, el rule of law, etcétera, etcétera, la responsabilidad de proteger, bueno, todos estos argumentos en los cuales era el capítulo 7 y eventualmente reforzado. Esto requiere un apoyo, y el apoyo de los gobiernos. La CROA también, el secretario para las misiones de paz, hizo también un artículo que forma parte de este bagaje. Nosotros compartimos que a los peacekeepers les faltan pacificadores. No hay gobiernos, no hay una política, no hay respaldos, no hay compromiso por parte de los estados para respaldar. Y así Congo no quiere a la misión de paz, y Ruanda le saca con el M23 bueno, no voy a explayarme en detalle. Haití es el segundo caso, y acá tenemos a alguien que sabe muchísimo. Por eso es una bendición la posibilidad de conversar estos temas. No, tal cual. ¿Y cuál es el meollo de todo esto? El crimen organizado transnacional. Es lo que iba a decir. Esa es la complicación fundamental. Y en esto, y acá me quiero jactar como buen petizo y como hincha de Platense que ganamos. El año pasado, y fueron testigos tanto Alejandro, bueno, todos los que nos siguen, yo estuve en un curso en Estados Unidos justamente para ver el tema de crimen organizado transnacional. Que, a ver, de algún modo naturalmente llegamos a la conclusión, quizá intuitivamente, en que no se puede, y este es el métier de la cosa,
Y la quintesencia de lo que está sucediendo es Haití, donde hay una criminalidad organizada transnacional que impide la posibilidad de que exista una paz. Y mientras no se transversalice este análisis, no va a haber soluciones. Exacto. ¿Tu opinión? Si no, Pedro? hay que asumir que es una complicación de una eventual fuerza de paz, de todas maneras de la situación en Haití, es el crimen transnacional. ¿Por qué? Por ejemplo, las armas. Siguen llegando armas, y como Salgado, que eso lo sabe muy bien, mientras hay armas hay guerra. No hablemos de Ucrania. Si no hubiera armas, es una verdad de perogrullo, ¿no? Tal cual. Las armas tengo información incluso de inteligencia del gran país del norte. Las armas salen generalmente de Florida, de Miami, y llegan a la zona, no solo a los maleantes o a los delincuentes de Haití, sino a la zona, hasta a través de casas de empeño en Miami, de una de las muchas maneras que las armas llegan. Mientras no se pueda cortar el flujo de armas, va a seguir habiendo, imagínate si hay 12.000 miembros en estas bandas varias, y tenemos solamente poco más de 700 kenianos, y 11 millones de habitantes. ¿Qué se pueden hacer con eso frente al enemigo? Es muy difícil. ¿Qué pasa en esa zona? El estrecho entre República Dominicana y Puerto Rico, por esa vía de mar, no llega a ser un estrecho, sale toda o buena parte de la droga de Colombia, también Venezuela, pero de Colombia a Estados Unidos y Europa. Eso hace que necesitan también armas para poder hacer eso frente a las autoridades de los países. En el medio, por eso está esto, el tráfico de armas. En Haití también había antes también, sobre todo después del terremoto, tráfico de órganos, tráfico de niños, y por supuesto puede pasar también la droga. No tengo detalles específicos, pero se sabe que mientras, por ejemplo, una de las teorías es que a mucha gente le conviene, de muchas maneras, que el statu quo actual tremendo de Haití se mantenga para poder seguir mandando la droga, mandando las armas. Las armas, como te digo, están para los criminales que manejan la droga, pero de paso los criminales haitianos se nutren de esas armas que llegan y que no paran de llegar. Ahora, evidentemente, hay una palabra, una frase, dormimos con el enemigo. Evidentemente, y esto es demasiado, es una perogrullada, lo venimos hablando hace rato, hemos concebido instituciones que encaran la violencia general, la violencia como tipificación de este enquistamiento antiestatal, porque finalmente no es tanto que maten y que hagamos lo que es la commodity de la guerra, o lo que es la situación de matar al enemigo, de ver cuántos muertos tiene uno y cuántos, sino de ir penetrándolo, de ir carcomiéndolo, de ir socavándolo desde el interior de las propias sociedades, y eso se va debilitando, se va resquebrajando y se debilita. Esto lo hemos hablado, esto es la hibridación también del conflicto. Entonces, esta torpeza de interpretar que las agresiones externas las atiende esta oficina, pero las agresiones internas las atiende esta, cuando en realidad la solución que van a buscar es otra, es encontrar una solución que les convenga a la economía de guerra de las bandas, ¿no? Exacto. El trabajo tiene que ser conjunto, en ese caso sí internacional. Yo sé que aquí es algo que se discute todavía, si el ejército puede o no puede estar dentro de las fronteras, pero en una misión de paz, en el caso de Haití, que no es la de Chipre, pero al paso que vamos, que creo que es la más larga de las Naciones Unidas, espero que no haga falta una permanente, es el doble trabajo de la seguridad de los países con las Fuerzas Armadas que eventualmente participen en una misión militar que aún no está decidida. La última vez que se trató de esto, China y Rusia se vetaron una nueva MINUSTAH, digamos, una nueva misión de paz. Entender que hay que trabajar con lo que es operación de paz y
sin olvidar el crimen transnacional organizado. Son trabajo conjunto. Y aquí, bueno, la inquietud de nuestros oyentes, bueno, un oyente de lujo desde la Antártida, Janina Rath, que le mandamos un beso, también ha sido entrevistada porque es una peacekeeper que estuvo en Colombia y en varias misiones de paz, nos sigue atentamente y una de sus preguntas tiene que ver con esto, ¿no? ¿Cómo sería la solución de esta crisis que lleva tantos años? ¿Cómo vislumbrás qué podría tener, qué le falta, qué es necesario, Pedro? Para mí, para contestar a esta suerte de colega o compañera que está en la Antártida, 3 cosas son esenciales, quizá 4. Más inteligencia local, un fuerte programa de desmovilización, cortar flujos de armas, que yo lo subrayé antes, y 4, el aumento del apoyo internacional. Se ha sabido, hemos leído que habría habido tratativas de que el famoso Erik Prince, ¿no? del mercenario internacional que ha estado creo que en África y sostenido o relacionado con Rusia, habría sido tentado o, digamos, se habría conversado con él para que llevara sus fuerzas mercenarias a Haití. Yo lo veo complicado. Yo creo que lo que necesita el país, no es fácil hacerlo, es mayor presencia internacional, volver a una fuerza de paz o de apoyo, pero con más elementos, por ejemplo, dotando de equipo a la Policía Nacional de Haití, la PNH, porque, no sé, es controvertido este señor, no quiero hablar mal de él, no tengo demasiada información, pero controvertido, no sé bien quién lo pagaría, cómo se pagaría. En el caso de la fuerza actual sabemos que hay más de 100 millones aportados de dólares por Estados Unidos, pero con fuerza de paz que aún no ha llegado a menos de la mitad de las que debería haber. Por eso digo, son varias cosas, ¿no? Una policía nacional que tiene menos de 10.000 policías para 12.000 efectivos de las bandas criminales y 11 millones de habitantes, evidentemente, yo no recuerdo, Eduardo, cuál fue el número de efectivos de la MINUSTAH, pero eran más de 700. Sí, no, bastante más. Se me ocurre así, a quemarropa 4.000. Por lo menos. Nosotros llegamos a tener, creo que llegamos a 7.000, la fuerza habilitada claro. eran 8.000 y pico, y Argentina llegó a colaborar 600 como número, y llegamos a 800 y pico cuando se produjo el terremoto. Un refuerzo en San Martín. Y esto que estás planteando, Pedro, ¿sería una imposición de la paz? Lo dejamos la respuesta y la volvemos a redondear. Nos vamos a la pausa de mitad del programa y volvemos con esta pregunta, esta inquisición que le hizo Alejandra a través de Janina. Démosle crédito a nuestro Janina, oyente. por supuesto. Lindo escucharte, Janina, saber que estás ahí. Nos vamos a la pausa. Ahí como me falta Naciones Unidas, que no que estuve en la multilateral. No estoy tan familiarizado con lo que me está diciendo imposición de la paz, mantenimiento y eso por ahí. No sé si imposición de la paz porque no conozco el tema de, como te lo podría decir Lagori, por ejemplo. Cuando estés llegando te vas a dar cuenta porque hay un cartel grande. Ya seguimos, no se vayan. Es ahí. Una vez que frenaste, recién ahí sacate el casco y pregunta por Javier. Maneja con el ejemplo. Entre todos nos podemos cuidar. Sofi, hoy vamos a hablar la historia de El día que no improvisemos no somos nosotros, Dejamos de ser argentinos. Bueno, por eso en las misiones nos va bien. No, esto también después quiero mostrártelo. Sí. Se supone, ¿él ya tiene los papeles? Yo le di los papeles, sí. Sí. Bueno, me gustaría que después veamos esto. Esto es un artículo, yo lo vengo actualizando permanentemente. Y ahora me gustaría explicártelo y te lo explico. Esto hablamos de una amistad, claro, fue la última militar, digamos. Después siguió policía, justicia, derechos humanos. Esto es la participación global de unos y otros. La pregunta la hacemos de vuelta, ¿no? Sí. Tenemos una pregunta
En el aire. Seguimos en Cascos Azules con Pedro von Aiken, ex embajador en Haití, y una de las preguntas que le hicimos relacionado con todo lo que él había expuesto, si esto se trataría de una imposición de la paz, lo que necesitaría Haití. Sí, yo no conozco en profundidad, digamos, todo lo que es las diferentes maneras del mantenimiento, de hacer la paz, etcétera. No tengo la experiencia multilateral, pero desde ya que habría que imponerla y mantenerla. Pero, como lo había dicho antes, teniendo presente una eventual nueva MINUSTAH, pero también que se ocupara de combatir la criminalidad internacional, el crimen organizado, la transnacional. Son los dos elementos, pero sí. Lo que pasa es que no terminaría. Vayamos a la MINUSTAH, que se fue cuando yo estaba llegando, en octubre del 17. Funcionó muy bien. Interfuerzas o interbatallón, en la Argentina luego tenía el segundo. Me acuerdo que el teniente general Ajax, el brasileño, era el jefe operativo de la parte militar. Habían dado muy bien, y cuando yo llegaba, el último batallón que se retiró, el más grande, fue el brasileño. Estaban efectivos altos mandos de las tres Fuerzas Armadas, el ministro de Defensa, el senador Fernando Collor de Mello, expresidente, que yo lo conocí en la reunión de las Leñas 30 años antes. Todo funcionó muy bien, el ministro de Defensa hablando loas de la misión entre los distintos batallones, todo perfecto. Pero a los 4 años mataron a un presidente y se agudizó el caos. Entonces, ¿alcanza con eso? Nos lleva a otra pregunta que no me hiciste, pero creo que es pertinente. Soy de la idea que en Haití no alcanza con hacer la paz, que hay que hacerla y poner todo, digamos, en caja. Hay que hacer cooperación técnica. No alcanza solamente con reprimir. En esa época hasta las guerrillas que se habían instalado en las villas miserias de Puerto Príncipe, todo no alcanza. Se tiene que haber después cooperación internacional. Y algo que hace poco me hicieron una nota a raíz del libro mío que va a llegar a la Feria de Frankfurt en Alemania en octubre, en una radio española, un programa español, y me decían lo mismo, ¿qué hace falta? Entonces yo le dije, bueno, digo, tú eres español, lo vas a entender. Una extrapolación muy antojadiza. En Haití hace falta acuerdos de la Moncloa, los que se hicieron después de Franco, es decir, que el haitiano, el político haitiano, el parlamento, la oposición, etcétera, entiendan que a veces se gana y se pierde. Hay que saber perder, y no sé si se sabía mucho en ese país, ¿verdad? A ver si puedo agregar algo para, no digo clarificar nada porque no me puedo adjudicar esa capacidad, pero hay un tema. Para eso tiene que haber Estado. Por supuesto. Y el problema es que nosotros ya hemos pasado, este año se van a cumplir 80 años de Naciones Unidas, de un orden mundial, de un olor a pólvora todavía en San Francisco allá bueno, se firma en octubre, pero formalmente en estos días estaban empezando ya había caído el nazismo en su momento en Europa, para instalarnos en ese momento. Y bueno, el flagelo, 60 millones de muertos, 60 millones de desplazados, un papelón de la humanidad, y decimos no, que no haya más para las generaciones futuras, el flagelo de las guerras, etcétera, etcétera, parafraseando el preámbulo. Ahora, cuando se inventa Naciones Unidas, se hace el capítulo 6, capítulo 7, que es una suerte de intervención, aunque para mí es una mala palabra, pero es una fuerte de participación entre los miembros del club, que decidimos ser miembros, colaborar unos con otros para que realmente la guerra esté prohibida, cosa que no nos fue bien. No nos fue bien. No. Ahora, yo puedo pactar con un país y con el otro, como fue Pakistán e India ahí en el 48. Un poquito antes también había sido Israel, exactamente, donde empieza la primera misión de paz, Sanso, que todavía sigue. Pero llega un momento en que cuando no hay Estado, ¿con quién firmás? Un poco después Corea. Bueno, en el 50. Bueno, la grande. Sí, sí, pero ahí el protagonismo de Estados Unidos sobrepasó quizá la propia autoridad. La autoridad inicialmente delegada por parte de Naciones Unidas, pero finalmente se hizo cargo de Estados Unidos el famoso paralelo, no me acuerdo. Sí, el que divide. El que divide el norte del sur.
donde está Rocketman. Perdón, se me escapó la crítica que le hacemos. Pero bueno, ahí está. Evidentemente, y con esto termino, cuando se cumplen los 60 años de participación en Misiones de Paz, que Argentina cumplía los 50 años, Brahimi, que tuvo bastante que ver después de los papelones del 94 y 95 de Naciones Unidas, el tipo expresa, claro, llegaban los cascos azules para mantener una paz que no existía. Entonces el mantenimiento de la paz pasó a ser un conjunto vacío, pasó a ser una cosa inexistente. Entonces vino el peace building y el peace enforcement, en donde el Estado no podía darle seguridad a su propia población, y entonces pasaron a ser misiones de carácter humanitario, de cuidar a los propios habitantes de ese país. Y esto es un poco lo que estás describiendo vos. Sí, en Haití, además de la Fuerza de Paz, lo sabemos bien. Yo llegué a conocer, y el comodoro director del hospital me lo mostró, del Hospital Reubicable de la Fuerza Aérea Argentina. Además de atender a los cascos azules, el hospital de las Naciones Unidas en Haití era argentino. Intervino nada menos, y muy bien, dejó una huella muy importante, además del proyecto Pro Huerta, por ejemplo. Sí. Es el hospital. Intervino con civiles, ayudando a civiles en el terremoto del 2010. Después en los huracanes, Urabo fue el de 2016 también. Ahí había partos de civiles, de mujeres, digamos, que no eran cascos azules, por el gran déficit de salud que hay en la pobreza. En ese sentido, la situación no es para comparar, pero ayuda a la que, y es distinto el origen del problema a lo que puede haber en Cuba, que donde sí hay sanidad, digamos. Y pues mira, sí, es cierto, y tiene hasta cierto prestigio, y ese prestigio... Y trabaja en Haití también, hay médicos cubanos. Sí. Bueno, yo tendría mis reservas. Pero bueno, sí, yo también. Yo tengo mis reservas. Porque una vez se definió que, bueno, estas legiones de doctores que no eran tan doctores, pero bueno, es otro tema. Bueno, ¿puedo decir algo? Desde Dale. la Antártida nos dicen que, según su punto de vista, Janina Radke nos dice que se necesitaría reformas en Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad, en quienes la integran, para además buscar apoyo Sin duda. en este tipo de misiones. ¿Vos qué opinás, Pedro? Sí, totalmente. Habría que reformar para que, lo que hablábamos incluso antes del programa, una reforma de fondo que permita esto llegar a resultados que después se pueden mantener en el tiempo. Es un poco el métier que tuvimos... Porque si no, no sirve. Tal cual. Por lo menos para Haití no sirve. Mira, nos encontrás, querido Pedro, con esta arrogancia, para que suene feo, de haber advertido, ya sea en los trabajos de think tanks, de esto que hemos compartido, y Janina, que nos haga saber si no le llegó todavía estos estudios que están en donde analizan que el crimen organizado transnacional debe ser considerado simultáneamente con el mantenimiento de la paz, porque si no, es la conclusión a la que llegan. Y Naciones Unidas, para que prospere, para que triunfe, y le deseamos lo mejor, tiene que tener... Hay que atacar las dos cosas. Tal cual. Porque todo está relacionado, porque no se puede tener paz si hay estas bandas criminales, este crimen organizado transnacional que pasa fronteras, y además acá lo tenemos en nuestra zona, en nuestra región latinoamericana más al sur, que es el Tren de Aragua, de origen venezolano, que está trabajando no en Venezuela, Colombia también, están actuando en Estados Unidos. Ahora vos mirá cómo pareciera como que se está privatizando, cómo el mundo empresarial de algún modo va contagiando también las organizaciones criminales, porque habría inclusive grupos yihadistas en África, e inclusive hay ¿cómo se llama? Franchising, ¿no? Hay franquicias, en donde yo no soy Tren de Aragua, pero yo les hago su trabajo acá y soy una sucursal de ese tren, así como el yihadismo ha tenido estas sucursales y se han arrogado Boko Haram en su momento, con Al Qaeda, con Estado Islámico, y de algún modo ha proliferado, y simultáneamente aparece el grupo Wagner, los ejércitos privados, las organizaciones militares civiles, servicios militares privados, que hay que a lo mejor
postor, terrible, terrible. No, si no lo encaramos con una visión amplia, no vamos a estar a la altura de la eventual cooperación del presidente Salvador, que se habló también para Haití, no sé en qué quedó de Bukele, para lograr el fin de la criminalidad tan grande en Haití. Él lo logró en El Salvador. Sí. Junto con, también se hablaba de él, eventualmente con Prince, pero bueno, son todas, a veces la prensa hay que ser selectivo porque... Acá yo tengo que hacer una acotación y me hago el histórico, porque también tuvo que ver en estas conversaciones que hemos tenido hace un año atrás, cuando estaba en Estados Unidos, cuando estábamos en el curso de crimen organizado transnacional y sus redes y cómo combatirlas, en una frase de Napoleón. Con las bayonetas se puede hacer de todo, menos sentarse sobre ellas, dice. Y esto y hacían una comparación con el tema de Bukele. Es decir, no se puede eternizar este fenómeno de esta cárcel de 40.000, porque en algún momento alguna fisura va a haber. Entonces no podemos cantar. No eternizarlo. Exactamente. Bueno, les damos una pausa a ustedes para decir las vías de contacto. ¿Qué les parece? Así nos pueden seguir escribiendo, mandando mensajes, mandando audios. Alentamos a que nos envíen un audio cortito de 30 segundos a todos los desplegados, a todos aquellos oyentes que también están del otro lado acompañándonos, para decirnos qué les parece el programa, quién les gustaría escuchar, y a los desplegados cómo están viviendo su misión de paz allí en esos lugares tan lejanos. Se contactan con nosotros a nuestro WhatsApp 11 57 62 2985. Tomen virome, papel, anoten en los celulares 11 57 62 2985. Nuestra página web es cascosazules.com.ar. Allí pueden dejarnos donaciones. Van a un botoncito donde dice donar y recibimos lo que ustedes puedan. Mérito a Alejandra, es bienvenido. Nuestra community manager, que reinventamos la página web. Está un poco más dinámica ahora. Alentamos también a que nos visiten en la página web. Sí, y en el YouTube. Y en el YouTube, los likes, por favor. No me esperen demasiado artística en el YouTube, porque a ver, yo muy Dalí no soy, así que... Pero bueno, hay méritos de otros. Yo después... Bueno, en Cascos, hablando de YouTube, es Cascos Azules Radio. Allí dejamos todas las entrevistas a los desplegados, a los académicos, todos los eventos, todas las entrevistas, los programas de radio. Bueno, déjanos tu comentario, danos el like, suscríbete y compartilo, por favor. En Facebook nos encontrás como Cascos Azules FM. En X Twitter, Cascos Azules ARG, todo junto, Cascos Azules ARG. En Instagram, Cascos Azules ARG. Y también tenemos un nuevo mail, ya desde hace un tiempo, pero lo recordamos, cascosradio@defensa.gov.ar. Gov con B larga, como gobierno. cascosradio@defensa.gov.ar. Bueno, y además les comento que se pueden bajar la aplicación Simple Radio en el teléfono y allí nos escuchan, tienen todas las radios, pero eligen FM Soldados y nos escuchan de 19 a 20 horas, lunes y jueves, y si no, bueno, on demand en todas las redes que he mencionado. Sepan también que el YouTube está eternizado, si don YouTube, donde San YouTube lo decide a futuro, uno puede recurrir a este tipo de eventos ya un poquito más visibilizados, visualizables, ¿no? Por lo cual tenemos medios elementales para poder captar las imágenes. Roger Or 5 nos está diciendo que es la primera vez que se une al vivo, que muchas gracias por estar, así que le mandamos un saludo también a Luciano Jauregui. Luciano, firme, gracias Luciano. Bueno. Mi ex jefe hace mucho tiempo. Mira vos. Un beso para Luciano. Matías Federico Alexandre Terms
Lamiru, bueno, ustedes saben que en Instagram tienen esos nombres que se pueden poner, Orlibar y también Agustín Leican. Bueno, ahora seguimos con los saludos. Alejandra, yo quiero expresar mi infinita alegría de estar con Pedro y está saliendo un programa maravilloso porque teníamos previsto otra cosa, íbamos a estar demasiado apretujados. Así que no hay mal que por bien no venga. Y vamos ahora entonces a la publicidad y al agradecimiento implícito que conlleva que nosotros podamos estar al aire y que tengamos la posibilidad de comprar la tinta para imprimir y este tipo de cosas, gracias tanto a Sociedad Militar Seguro de Vida como a la Fundación del IAF que nos ayuda. Y si aparece algún otro mecenas, también mecenas, ¿está bien dicho? Sí. Bienvenido sea. Muy bienvenido será y lo haremos conocer a estas instituciones. Vamos a la última pausa nuestra y vamos a sacarle el jugo completo a Pedro, que hoy nos vino a acompañar y que estamos felices de que esté con nosotros. Fundación de Apoyo al Instituto de Ayuda Financiera para el Pago de Retiros y Pensiones Militares. Desde 1992, apoyando al Instituto y las delegaciones de todo el país para mejorar la atención de los beneficiarios. Pero sí, yo imprimí lo que me mandaron, yo solo imprimí a través de la Fundación. Es evidente que hay una movida importante y lo decíamos. No se vayan de ahí, que seguimos. Y si sale en Instagram, que salga. Bueno. Uno quiere apoyar, ayudar, respaldar, reforzar a Naciones Unidas. Pero hay una distancia tan abismal. Yo me acuerdo que acá un día vino el embajador residente y yo me acuerdo, lo vamos a buscar con Alejandra, Herrera, un doble apellido, no era argentino obviamente. Así como está Claudia Mojica o Mojico acá en Buenos Aires actualmente, y ponernos a disposición, ¿no? Para que a ver en qué podemos nosotros ayudar, porque realmente este suicidio que está un mini think tank, un mini think tank, pero sí, tal cual, ponernos a disposición qué quieren difundir. Me acuerdo de esto, me trae a la memoria, por ejemplo, queremos ayudar a tu empresa. Y bueno, cómprenle remera de este color. No, esperá, decime vos qué querés que difundamos. Así que son ellos los que nos quieren decir cuál es el déficit o lo que ellos quieren realmente difundir. Bueno, seguimos en Cascos Azules con este privilegio de quien ha estado en Haití, que conoce el drama haitiano y que no tiene solución. A mí me han llegado, por ejemplo, videos que no tiene solución hasta el momento, pero tengamos esperanza, ¿no? Bien, de que en algún momento, de alguna manera, desovillar. Antropofagia ha habido, es decir, hay situaciones de justicia por mano propia. Sí, hay muchas violaciones. No sé si recordás, hace un par de meses he traído aquí este programa una residente haitiana que estudia ciencia política, muy objetiva, Ana, y habla de terrorismo directamente, lo que hacen las... digamos, no el terrorismo que había en Tucumán en los 70, pero es terrorismo, porque son violaciones, asesinatos, como arma, extorsiones, pagar peajes a cada rato, y al no haber estado, la anarquía, bueno. Ahora, es lo que también más lejanamente, no tan en carne viva, es lo que también sucede en Colombia, que nos duele siempre Colombia, porque uno ve un país armado, con sus instituciones funcionando, etcétera, pero la propia zona selvática, la imposibilidad de penetración de las autopistas en Colombia son los ríos. Claro. Y vos te alejás unos metros de los ríos y es la nada misma. Entonces ahí ya es tierra de nadie. Bueno, hay una preocupación. Esperemos que esto se traduzca y esperemos también el 9. Te invito a que nos sigas, Pedro, cuando tengamos a la directora nacional, a que nos cuente qué se habló en Alemania. A ver, qué participación tuvo Argentina, porque yo preguntaba aquí, a ver,
estuvimos representados, fuimos con alguien, sí, fue la directora, Cristina. Y ¿Es sobre estos temas? Es exactamente esto. Ok. La ministerial, la conferencia ministerial del 13 y 14 de mayo fue precedida por todos estos trabajos en los que se hacía un énfasis importantísimo. Yo tengo que agradecer a Juan Belicov, que me fue abriendo y desbrozando un poco el terreno para ir viendo estas nuevas aportes, estos nuevos productos académicos, estos nuevos trabajos de think tank que hablan de que el crimen organizado transnacional debe ser encarado y que el presupuesto, como en algún momento se dice, con solamente el 5% de lo que se gasta en el mundo en armamento, se mantienen las misiones de paz. Y hay una cantidad de ejemplos que nosotros hemos difundido y que voy a apelar a Alejandra que me ayude para que les llegue a todo el mundo y estemos en estos temas. Pedro, nos queda poco tiempo. Nos queda poco tiempo, pero con toda la sapiencia que tiene Pedro, quiero que comente un poco sobre su libro también, ¿no? Vamos. Un poco de qué se trata, qué mensaje quiere dar, con qué finalidad, con qué finalidad fue escrito, ¿no? Antes que nada, y como el libro anterior sobre la Revolución Cubana, testimonial. Me gusta hablar de lo que estuve. Yo, por ejemplo, no puedo hablar más que de lo que lea sobre Venezuela, pero en Haití y en Cuba sí. Porque a veces de esos países, sobre todo el primero, se habla a favor o en contra sin haber estado. Silencio y el hambre. El silencio es el silenciamiento de la revolución haitiana a partir de la ¿cómo es? Abolición de la esclavitud, nada menos que en 1793. 160 años que otras liberaciones de esclavitud, 60 años. Estados Unidos, o que el nacimiento de los países africanos. La revolución se hace a partir de la abolición de la esclavitud. Y el hambre, no me refiero solo a la falta de calorías por habitante, sino todo lo que falta en desarrollo, niveles de desarrollo, analfabetismo. Podía haber agregado una palabra más, pero me parecía poco marketinero, 3 razones, pero la otra es la violencia. Silencio, hambre y violencia. No hay que olvidar el más emblemático dictador que tuvo Haití, que fue François Duvalier. Al igual que Hitler, mira la comparación que hago, y al igual que Hugo Chávez, llegaron por elecciones. Algo que mucha gente no sabe hablando de eso. Hitler llegó con menos del 50%. Sí. Menos del 50%, hablando de la crítica, yo siempre hago la culpa colectiva. Menos de la mitad de los alemanes votaron a Hitler. Después se murió von Hindenburg y Hitler, bueno, se hizo del poder, pero menos de la mitad. Pero también Duvalier llegó, era un médico muy popular en Haití, y él, y después se quedaron, creo que más o menos 20 años o más, él y el hijo de Baby Doc con 19 años. Vos vas a ser presidente, quédate acá, espérame. Se murió y asumió el hijo. Pero antes de Papá Doc, había habido en muy poco tiempo 4 presidentes. Y se dice que él dijo, a mí no me lo van a hacer. Claro, se quedó para siempre. Como otros latinoamericanos hoy en día. Llegan al poder, pero no se quieren ir o quieren un cuarto mandato. No hace falta dar nombres, ¿no? Quieren quedarse y no sí, tal cual. Estuve trabajando en unas clases y terminé preparando una serie de un seguimiento, una investigación de los dictadores africanos más caracterizados, y me dan promedios de Mobutu. 40 años. Mobutu en Congo. 40 años también. Sí. Bueno, no el quiero de dar... Guinea Ecuatorial. Sí, bueno. Con esa isla que no sabemos ahora que más de 40 años. Terrible. Pedro, bueno, vos cómo ves, arriesgate una idea de cómo tendría que evolucionar, algo lo has anticipado, Naciones Unidas, qué expectativa tenemos, y vos que has estado en la Cancillería, ¿cuál tendría que ser, por ejemplo, la actitud que debe tener Argentina en este otro desafío que está dando vuelta y de lo cual no hablamos, que es Ucrania? Porque nosotros de algún modo tenemos un compromiso, no nos ha ido mal, y es como el hospital ese que vos definías en Haití. A ver, que el hospital hospitalee, que el doctor doctoree, que los cascos azules hagan algo, ¿no? Yo en relaciones internacionales suelo decir que comulgo, que estoy con el realismo político. Para mí, para el realismo político no hay hoy en día, según el realismo político, multilateralismo, hay bipolarismo.
y claramente es Estados Unidos y China. Estados Unidos está pensando, no va a desatender a Europa, pero está pensando en Oriente, en China, con Taiwán, con Tailandia, etc. Rusia es el Estado, creo, que más cabezas nucleares tiene. Es una potencia nuclear, pero no es una potencia mundial. Yo me había leído por ahí que la economía no es mucho más grande que la de Italia, y es el país más grande del mundo. O sea que ahí, por eso adhiero a los realistas que dicen no hay multilateralismo y no hay tres grandes potencias, hay dos. Negociar, y para el caso específico de esta fuerza de paz de este país o de otras, entiendo que hasta cierto punto países como China y Rusia han vetado una nueva MINUSTAH, no quieren una nueva MINUSTAH militar en Haití, pero de alguna manera de este embrollo hay que salir. Eso es, así como me pedís muy sucintamente, porque se podría hablar mucho, eso es elemental, sino, y después el desarrollo, porque después se acabó la MINUSTAH y hubo mucha corrupción, después del terremoto llegó mucha ayuda y nunca se vio en reconstrucción de la capital. El dinero que llegó de afuera se arregló un poquito el palacio, que se vino abajo al Palacio de Gobierno en enero del 2010, y el presidente recibía en un anexo atrás del palacio a los embajadores y se reunía, pero no se reconstruyó mucho. Uno va a Puerto Príncipe hoy o hace unos años, no parece que haya habido la inyección de fondos que hubo, ¿no? La corrupción es otro mal que hay que combatir. Bueno, una alegría tenerlo, Pedro. Gracias por haber estado en Cascos Azules. Te vamos a dejar este presente. Una tontería, no vas a cobrar más por producirlo, pero siempre es un placer estar acá. Sí, y creo que es nuestro servicio tratar de compartir. Te dejo, Alejandra. Gracias, Pedro. Alejandra, el cierre. Bueno, un placer haberlo tenido al ex embajador en Haití, Pedro von Aiken. Un lujo, sus comentarios, escúchenlo en nuestras repeticiones. Así que los invitamos todos los lunes y los jueves, 19 horas, en Cascos Azules. Los saluda Alejandra Formoso Urruzola, el doctor Eduardo Kundis y Pedro von Aiken en este gran programa de este lunes. Gracias por estar, gracias Charlie Barra, gracias Valeria Díaz. ¿Y qué quiere decir? Algo. Bueno. Cada 120 años festejo el que sale campeón platense, así que me traje la camiseta. Que Dios y los Cascos Azules me perdonen. Hasta el lunes que viene. Esto fue Cascos Azules, argentinos por el mundo en misión de paz. Nos volvemos a encontrar en nuestra próxima emisión. No podía acabar el programa. No podía. No se levanten, Por el mundo. por favor, no se levanten. Mi nombre es Alejandra Formoso Urruzola y como parte del equipo de Cascos Azules queríamos invitarte a que si te gustaron estos videos te suscribas y le des un like. Es una forma de colaborar para los que trabajan por la paz. La paz del mundo es la paz de Argentina. Sé parte de esta epopeya. Acompáñanos. Gracias.